Hola, muy buenos días, guerreras hermosas, preciosas y guerreros de Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores, y venimos con una palabra muy hermosa. ¿Sabes por qué es hermosa? Porque la palabra es lo único que nos levanta y nos restaura en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo que nos abraza con su coraza de su justicia y nos ayuda con sus gemidos invisibles para poder hablar de la palabra del Señor. Y Él es el único que nos levanta y nos restaura cuando vamos con pruebas y procesos de nuestro entorno, de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras familias, nuestros padres. Todo en esta vida tenemos que colocar en el primer lugar al único Rey, al único Dios y al poderoso de Israel, porque Él se lo dijo a Moisés: así le dirás a mi pueblo, mi nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es mi nombre por siempre y para siempre, de generación en generaciones. El Rey, el primer amor de nuestro amor propio, el único amor a quien nosotros debemos entregarle nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Amén. Como templo, porque somos el templo del Dios viviente. ¿Por qué somos el templo del Dios viviente? Porque cuando nosotros declaramos la vida en el Espíritu y declaramos a Jesucristo el Rey, porque Jesucristo nos compró con la sangre del Cordero y Él pagó el precio. ¿El precio de qué? De su vida, de su amor hacia nosotros fue tan grande que no le importó morir por nosotros. Y nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero por medio de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Él vino a que nosotros nos reconciliáramos con nuestro Padre eterno, y que por medio de Jesucristo camináramos el camino a Cristo, encontrando nuestra propia realidad, nuestra vida espiritual y nuestra propia identidad. ¿Cuál es nuestra propia identidad? Jesucristo, porque somos de Él y le pertenecemos a Él. Somos sus hijos, marcados con su preciosa sangre, marcados con el Espíritu Santo, porque cuando nacemos en el Espíritu, nosotros somos un templo limpio para que more el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, y Él nos dirige, como estábamos hablando y lo hemos dicho, es nuestro maestro. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos con la palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Amén. La palabra del Señor es tan hermosa que en el nombre de Jesús nosotros declaramos el camino a Cristo, y siempre vamos a hablar de Jesucristo en todo momento, a toda hora y en todo lugar, porque ese es el amor a Cristo. Ese es el amor que nosotros tenemos por Él, porque si nosotros, sabiendo el mensaje, lo callamos, estamos faltándole a nuestro Padre. Si nosotros aún como padres, como hermanos, como hijos, sabiendo el mensaje de Jesucristo, la palabra y el mensaje lo dice, que trae el mensaje de salvación, y si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de la palabra del Señor, que por la palabra de Jesucristo un alma puede arrepentirse, una alma puede llegar a los pies de Jesucristo, vendrán consecuencias sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aún sabiendo el mensaje no lo hablamos, y el Señor nos va a pedir cuentas por eso. Entonces, como nosotros cumplimos la voluntad del Padre, hablamos de Cristo, de nuestro Rey, porque Él es nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Santo, Yahvé,
y el Espíritu Santo con su coraza de justicia. Amén. Esa es la doctrina de Jesucristo. Amén. Y vamos con la palabra. Saca nuestra alma de la cárcel. Los justos nos rodearon y tú nos serás propicio, Jesucristo hermoso. Amén. Derribando todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Amén. Vamos con el versículo de Marcos 1:28. Recordemos que hoy es sábado. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque el sábado es el día que el Señor declaró para descanso de sus hijos. Es la promesa que el Señor habla en las Escrituras. Y como yo soy su hija, su amada hija, su sierva, su esclava, y Él es mi amo, yo le amo a Él, porque Él me amó primero. Amén. Es el sábado declarado santo por Él, porque cuando Él murió, Él descansó el sábado. Sí, descansó el sábado. Y resucitó el sábado también. ¿Sí ves? Entonces es un día donde Él descansa y donde Él se levanta de entre los muertos. Amén. Y triunfa. La muerte la venció Jesucristo. Entonces debemos entender esa palabra, porque el sábado es un gran y hermoso día para el pueblo de Israel y de Judá. Y debemos tener claro esa palabra. Amén. La palabra del Señor dice en Marcos 1:28 dice: Juan el Bautista prepara el camino. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. El Hijo de Dios comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: Mira, envió a mí mensajero delante de ti y él prepara tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Toda gente de Judá, incluso los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba pronto: viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo y tentación de Jesús. Cierto día Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Durante 40 días estaba a la intemperie entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato
y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres, entrenados, contratados. Jesús expulsa un espíritu maligno. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día del descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñarle a la gente, asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Pues has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsión al hombre y luego salió de el asombro. Se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Amén. Amén. Esta es una palabra que nosotros debemos entender muy claro, guerreros y guerreras de Jesucristo. ¿Por qué esta palabra? Porque hoy es el día santo del Señor y debemos hablar de los hermosos momentos de que nosotros debemos entender que Jesús liberaba a las personas endemoniadas, personas que andaban con demonios. El Señor Jesucristo, Él luchó con toda principado y toda potestades de las tinieblas. Y Él es el único que tiene la autoridad de expulsar los demonios. Muchas veces nosotros nos hablan de los demonios y nosotros decimos: eso no es verdad. Es verdad, es una realidad que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque el enemigo, recordemos que el enemigo, el ladrón, solo viene a destruir, a matar y a devorar. ¿Qué quiere devorar el enemigo? Nuestra vida, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y recordemos que por medio de Jesucristo es que el Señor venció al enemigo y tiene la autoridad, porque Él es el comandante de los guerreros. Él es el comandante de los ejércitos celestiales. Él es el único que venció a la serpiente. Recordemos que la serpiente, ¿quién es? Es el enemigo, que son espíritus malignos. Cuando la primera guerra que hubo en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban y expulsaron a esas personas, a esos ángeles caídos, porque son ángeles caídos que están en la tierra. Y esos ángeles caídos, cuando nosotros no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no estamos en una vida de santidad, en una relación directamente con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y estamos alejados, ¿qué hace el enemigo? Se mete en el cuerpo de esas personas. Por eso muchas personas son airadas, son altaneras, son groseras, son personas que destruyen, que asesinan, que hacen tantas cosas. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos lo habla día y noche: sométanse a Dios y el enemigo huirá de ustedes, porque esta es una palabra de poder. ¿Quién es el poderoso? Jesucristo, porque Jesucristo venció la muerte, venció los demonios, venció toda calamidad, toda enfermedad. Mira que Él es tan hermoso en su propia poder. Él levantó a Lázaro, a Jairo, la hija de Jairo. Entonces son todas estas cosas que nosotros debemos entender, porque las personas leen la Biblia. Y mira, yo no estoy censurando a nadie,
pero muchas personas dicen que son mentiras, que muchos dicen que son mentiras, pero también otras dicen, no, eso pasó en el tiempo de antes. Guerreros, despertemos, despertemos en el nombre de Jesús, porque esto somos nosotros llamados a enfrentar esta lucha, a enfrentar esta guerra espiritual, porque la guerra es espiritual, no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y si nosotros no nos levantamos como esos guerreros de Jesucristo a luchar por tu hijo, las drogas son espíritus. Esa es la verdad. Las drogas, el homosexualismo son espíritus que solamente con el poder de Jesucristo pueden ser expulsados. Solamente el poder de Jesucristo es el que puede destruir las trampas del enemigo. Y tenemos que tomar conciencia de eso, porque nosotros como padres vemos un hijo que está atravesando por circunstancias. Nosotros como padres vemos un hijo que está yéndose por el mal camino, destruido por la droga, destruido por el alcoholismo, destruido por malas compañías, por el homosexualismo. Y nosotros, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Usted sí cree que eso es justo como nosotros como padres? No. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Levantarnos en el nombre de Jesús y arrodillarnos y clamar a Jesucristo y clamar y decirle, Señor Jesucristo, ayúdanos con esto. Muchas personas, muchas mujeres, madres, padres, pasan por estos propósitos que el Señor nos está mostrando, porque son propósitos, todo esto son propósitos que el Señor, muchos hijos están en una cárcel, pasando hambre, pasando violaciones. ¿Usted sí cree que es justo como padres, como hermanas, nos quedemos callados? No. Levántate, pueblo de Israel, porque si tú no te levantas, el enemigo nos destruye y somos llamados a ser guerreros de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, porque esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos conciencia de lo que estamos leyendo, tomemos conciencia y nunca pensemos en la palabra que dice, esto fue para el pueblo de Israel antes. No, es para nosotros, porque el pueblo de Israel y de Judá somos nosotros, y tomemos la armadura de Jesucristo para poder combatir las flechas y los dardos del enemigo. ¿Cómo es la armadura de Jesucristo? La palabra es la espada, y tenemos que tomar conciencia de lo que se va a venir para el mundo, porque el Señor nos lo ha hablado en todo momento. En todo momento el Señor dijo que al reino de los cielos no va a entrar un cobarde. Y nosotros como padres, como hijos, debemos ponernos en la brecha, porque a veces fueron imprudencias de nosotros que, sabiendo que una madre nos hablaba, sabiendo que una madre nos decía, tenga mucho cuidado con ese muchacho, mira, háblale de la palabra, mira, esté pendiente. Y yo no censuro a nadie, guerreros, a nadie, porque soy mujer y también pasé por esas pruebas, porque yo hablo de esto, porque yo viví. Cuando uno vive esa vida es porque uno le da tristeza ver que uno, sabiendo el mensaje, y no habla la palabra. Mas sin embargo, en mi caso, veía muchas cosas con mis hijos. Todos cometemos faltas, todos cometemos errores, pero yo siempre le hablaba a mis hijos y les decía, tarde que temprano ustedes se van a dar de cuenta de lo que yo les digo. Hoy en estos niños están pequeños, pero ellos van a crecer y será más duro. ¿Por qué? Porque tú no le hablaste del amor a Dios, tú no le hablaste que Dios es un Dios de misericordia y poder. Y a veces cuando no toman conciencia y habiéndoles hablado, se llama rebelión. Se rebelan, se van en contra de los padres, porque los padres lo único que quieren es ayudar, porque son sus hijos, porque los ama. Cuando un padre se preocupa, es donde ellos tratan de hablar con sus hijos y les dan consejos. Hoy en día muchas madres se alejan de sus hijos por el trabajo y dejan a un hijo encerrado en la casa con el internet. ¿Tú sabes qué es el internet? Un internet es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ese niño lo dejan
viendo el internet y el niño indaga en el internet y mira muchas cosas. Guerreros, tenemos que tener conciencia de eso. ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos criando nosotros? El día de mañana ese muchacho crece y entonces donde tú vas a llorar por no haber escuchado. Hoy yo les hago este llamado como madre, como hermana, como hija, que tomemos conciencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede salvarnos de todas estas cosas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que tiene la autoridad sobre la serpiente. Él es el único que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Él dijo: yo he vencido al mundo. Aquel que confiese a Jesucristo con su boca y diga que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió por él, ese será salvo. Viene una temporada impresionante, vienen cosas impresionantes para la tierra y debemos nosotros someternos a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, que vendrá un tiempo de prueba para los habitantes de la tierra y va a ser muy duro ese tiempo. Tenemos que tomar conciencia. Usted como padre, si está dispuesto a ver que su hijo de aquí a mañana le falte por tú no hablarle, por tú no someterte a la voluntad del Señor, que tu hijo perezca. Eso es muy triste como uno de padre, ver que su hijo haya faltado, se haya ido de este mundo sin tú hablarle del propósito de Dios. Eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas como padres. Por eso es que yo les digo esto, porque tenemos que levantarnos como esas guerreras de Jesucristo, como madres, para levantarnos y poner el grito en el cielo y decirle: Jesucristo, ayúdanos, ayúdanos, porque mi hijo está desbordado por un camino malo. Tú eres el único que venciste, tú eres el único que levanta, que restaura, porque tú nos levantas del polvo, tú nos levantas hasta de las tumbas, porque estamos muertos en vida estamos muertos. Entonces, clamando a Jesucristo, el poder de Jesucristo de una vez nos abraza como abraza el Espíritu Santo con nuestra coraza de justicia. ¿Por qué nuestra coraza? Porque es nuestro Espíritu Santo y el Rey no quiere que nadie perezca. Pero desafortunadamente estamos siendo sordos, ciegos. ¿Por qué? El afán del mundo. El Señor lo dijo en su palabra, que en los últimos días el afán, la preocupación por el dinero, por las cosas materiales, nos van a alejar de su camino, de su palabra, y debemos romper, porque esto es una artimaña del enemigo para que nosotros nos alejemos de él. Tenemos que entender, porque si nosotros venimos y nos arrodillamos y clamamos: Señor, ¿qué está pasando en esta vida? ¿Tú no ves cómo está el mundo alrededor? Es tiempo, son los últimos tiempos. Despertemos, porque los soldados de Jesucristo saldrán de la tierra, serán espirituales, y forjémonos de esa armadura de Jesucristo, su palabra, su amor, su paz, su tranquilidad. Estamos muchos pasando por tribulación, todo el mundo está pasando por tribulación, enfermedades, no hay dinero, no hay trabajo. ¿Usted sí cree que es justo que nosotros nos alejemos de un Dios tan hermoso como ese? Nos ama y nosotros debemos despertar de ese adormecimiento espiritual. Despertar de ese adormecimiento espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le digo una cosa, en el nombre de Jesucristo. Tú que estás escuchando este mensaje, te digo una cosa, en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo te va a liberar, te va a sanar, te va a restaurar y va a levantar tu familia, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Debemos que vivir por fe, porque los hijos espirituales, los hijos de Jesucristo viven es por fe. ¿Por qué? Porque renunciamos al mundo, renunciamos a los afanes del mundo, renunciamos a las cosas del mundo. El mundo y sus fascinaciones nos quieren alejar del gran propósito de Jesucristo, que somos guerreros,
guerreros espirituales. Levantaos, pueblo, el Señor lo ha dicho, levántense en el nombre de mi Hijo y luchen y pónganse en la armadura de Jesucristo, porque ningún cobarde entrará al reino de los cielos, ninguno. Y nosotros como madres debemos clamar al Rey, el Rey del mundo. Porque muchas veces las personas se aferran a una estatua, se aferran a un crucifijo, se aferran a muchas cosas, a dioses que no tienen ojos, que no tienen pies ni boca ni hablan. ¿Y qué es eso? Por favor, eso lo dijo el Señor en el pueblo de Israel. Se llama eso idolatría, se llama anatema. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel pecó tanto? Porque el Señor les hablaba, los dirigía, y el pueblo de Israel se volvió desobediente porque se unió a yugos desiguales, se empezó a unir con amonitas, los jerecitas, tantas tribus que habían en ese tiempo, y eran cestas, eran religiones paganas. Entonces el Señor nos dice que los hijos de Jesucristo siempre tienen que estar espirituales y buscando el camino a Cristo. Y otra cosa, debemos hablar de la palabra de Él. Por eso el Señor lo dice en esta palabra, y vamos a leerla en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que no debemos hacer alianzas. Si nosotros somos hijos de Cristo, no debemos hacer alianzas con ninguna persona que esté caminando por el budismo. No, tenemos que ser fieles a Él, porque Él es un Dios celoso. Por eso fue que el pueblo de Israel le faltó mucho al Señor. Por eso, porque tú eres santo, poderoso y misericordioso. En este momento vamos a terminar la palabra del Señor y vamos a hacer la oración. Él es el Santo de Israel. Debemos hacer un pacto con Él. Debemos hacer un pacto con el único Dios poderoso, misericordioso. Él es hermoso. Él nos ama. Dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, guerreros, esto lo estoy diciendo sin molestar a nadie, perdonad que te lo diga, pero la palabra del Señor dice, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la misma vara que mides te medirán. Esa es la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la oración. Padre eterno, te entregamos a estos hijos tuyos, que en el nombre de Jesús lo declaro, si es tu voluntad, y con la autoridad del Rey, con la autoridad de Jesucristo y el Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos, es su nombre, no se les olvide, el nombre de nuestro Dios hermoso. Jesucristo y el Espíritu Santo con su coraza de justicia nos abraza y nos hace más que vencedores en el nombre de Jesucristo, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, guerreros. Y la palabra del Señor dice, levántate tú que vives entre los muertos, porque la luz es Cristo y Cristo te alumbrará. Amén. Gloria a Dios esa palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Te entrego a estos guerreros en el nombre de Jesús, porque este mensaje llegue al corazón, que este mensaje sea un mensaje de paz y de tranquilidad, y un mensaje que le va a abrir los ojos a esta madre, a este padre, a este hijo que está viendo esto, porque en el nombre de Jesús su familia será restaurada, si es la voluntad del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Jehová de los ejércitos. Declaramos paz y tranquilidad. Y si tú estás enfermo, clama a Jesucristo. Oye, clama a Jesucristo, al Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él está vivo. El Espíritu de Jesucristo está aquí en la tierra, y el Espíritu Santo y nuestro Señor, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, porque ninguna arma forjada contra nosotros. Amén. Y el Señor me lo dijo. Habla la palabra, y cuando habla la palabra, dile a mis hijos, porque son mis hijos y los amo. Diles, tú vienes con espada y jabalina, y nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el santo, el poderoso, el guerrero, porque lo dice la palabra. ¿Quién es ese guerrero? El santo de Israel, Jehová de los ejércitos, ese guerrero. Él es hermoso, porque aún siendo tan infieles nosotros, Él nos ama.
Y Él siempre es fiel, guerreros. Él perdona todo pecado. No tengas miedo de acercársele a Él. No tengas miedo de hablarle y clamar a Jesucristo. No tengas miedo de llamar al Espíritu Santo. Porque una de las trampas que el enemigo nos pone, te lo digo de verdad, es hacernos sentir miedo cuando una persona nos habla de Cristo. No tengan miedo, porque en el nombre de Jesús serás libre, porque el nombre de Jesucristo es declarado el Cristo vivo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito el que viene en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es ese Rey que viene en el nombre de Jesucristo? El Santo de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hoy les prediqué esta palabra con mucho amor, con mucho cariño, y perdona que les diga la palabra, pero tengo que hablarla, porque yo pasé por todos estos procesos. Uno pasa como madre, como hija, y recuerden que el Señor lo dijo, debemos honrar a nuestros padres, así honraremos a nuestro Padre Celestial. No debemos ser altaneros ni groseros con nuestros padres. Así tengamos 30, 40, 50 años, tenemos que ser prudentes, porque el único mandamiento con promesa es el de los padres. Sí, tenemos que amarlos, respetarlos, porque es el único mandamiento con promesa. Honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta vida. Ese es un mandamiento hermoso. Ser buenos hijos, ser hijos cariñosos. Oye, ella te tuvo en tu vientre. Oye, ese padre luchó por ti. Así sea mal padre, quiéralo. ¿Sabes? Porque recuerda que todo lo que nosotros regamos, eso cosecharemos. Así es. Entonces, en el nombre de Jesús, declaro paz y tranquilidad y un beso muy grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu, y todo sea para la gloria y honra de ¿quién? Del Rey Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Jesús, vamos, guerreros de Jesucristo. En el nombre de Jesús, levantémonos a luchar en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.